Estamos hoy con Miguel Marín Padilla, profesor de Anatomía Patológica y Pediatría, profesor emérito en la Medical School de Dartmouth y con una trayectoria impresionante, con muchos descubrimientos fundamentales para toda la neurociencia actual basados en el trabajo a partir de la obra de Ramón y Cajal. Doctor Marín Padilla, muchas gracias por su tiempo. Encantado. ¿Nos puede explicar un poco cómo fue su juventud? Yo nací en Jumilla, un pueblo de Murcia, muy viejo, muy antiguo. Y el primer microscopio que yo tuve en mi vida fue la torre que tenía en mi casa. Nací en el 30, cuando tenía 6 años empezó la guerra civil. Y cuando salí de Jumilla yo tenía 10 años, yo no sabía ni leer ni escribir, pero había tenido 10 años felices porque no hubo escuela y nadie me dijo lo que tenía que hacer o no tenía que hacer. Y yo me subía a la torre y en la torre veía el castillo viejo, veía la iglesia, veía el pueblo y una iglesia vieja por el otro lado. Tenía 4 ventanales. Y yo le digo mi primer microscopio porque yo he visto desde allá, yo he visto matar a curas, quemar la iglesia, quitarle las escaleras a la iglesia, hacer una rampa y subían los tanques y se entraban en la iglesia. He visto quemar cosas delante de mí y yo solo veía y yo bajaba abajo y preguntaba que me lo explicara. Nadie me daba explicaciones, todo el mundo era silencioso, no, eso no pasa nada, no te preocupes. Entonces, eso fue las primeras visiones que yo tuve y llegué a tener cantidad de incógnitas. Yo salí de Jumilla con 10 años con un cerebro lleno de incógnitas que había que solucionar y sin saber ninguna otra cosa. Recuerdo que mi padre nos leía, no recuerdo lo que nos leía, pero sí recuerdo que nunca lo olvidaré a mi padre o llorar, con lágrimas caerle de lo que estaba leyendo, o reírse a carcajadas. Y para mí aquello me impresionó enormemente, ¿no? Y es otra incógnita, los libros tienen algo fundamental que hacen a mi padre que reaccione de esa manera. Entonces yo salí así con incógnita, ¿no? Entonces nos fuimos a Córdoba y me pusieron en un colegio de hermanos maristas y los hermanos maristas te preguntaban una cosa y si no la sabías te ibas a la cola. Yo estuve casi un año entero en la cola porque todo lo que me preguntaban no lo sabía. Pero a mí no me preocupaba que yo no supiera, lo que me preocupaba es el incógnito para mí, cómo esa gente sabe lo que le preguntan y yo no. Esa otra incógnita, o sea que, y poco a poco fui aprendiendo, leí. En 4 o 5 años yo estaba a la altura de cualquier otro español de mi edad, aquellas cosas. O sea que, pero siempre me quedó la curiosidad inmensa de saber, de contestar incógnitas. Se fue bien temprano usted a Estados Unidos. Bueno, yo terminé en Granada, en esta ciudad, hace 60 años. Me gradué de medicina. Y me fui de pediatra a Cartagena. Y hice pediatría y hice mucho bien a la gente, sobre todo a los pequeños, a los niños y eso. Pero mi mundo se cerró, allí no podía solucionar las incógnitas que yo tenía y como decían en España, me lié la manta a la cabeza y me fui para América, sin hablar el idioma y sin una peseta en el bolsillo, pero con un contrato de un hospital, me dio un contrato y los primeros 6 meses fueron horribles. ¿Por qué? No entendía a los pacientes, no podía hablar con ellos. Entonces, yo era pediatra y el pediatra no necesita hablar con el paciente, pero uno aprende a examinar el cuerpo humano del niño sin hablar. Y esa técnica la utilicé con los adultos que yo esperaba y yo tenía que mantener un récord de lo que yo estaba haciendo, aunque nadie lo entendiera. Y todas las notas mías yo las escribía en español.
Cuando los attending americanos llegaban y veían la cosa en español, la tiraban al suelo y daban cantidad de voces. Pero como yo no entendía nada, nunca me molestaron las voces que daban. Y al cabo de 6, 7 meses, yo bajaba todas las noches al record room y empecé a traducir todas las notas mías al inglés. Ajá. Me llevó 1 mes y medio terminarlo, y cuando lo terminé ya el hospital empezó a mirarme a mí de una manera distinta. Claro, Como ya le pensando, entendieron. este no es tan tonto como parecía al principio. Y yo les explicaba, yo tenía que mantener un récord de lo que yo estaba haciendo en Norteamérica, ¿no? Claro. Y eso es la historia, o sea que así empecé. Pero no es la primera vez, por lo que yo sé, que como le han mirado con ojos raros, porque usted es una de las pocas personas que se ha dedicado a seguir la técnica de Ramón y Cajal. Sí, y que exclusivamente lo de Cajal. La primera beca, en América le llaman grant, el primer grant que a mí me da el gobierno americano, ¿no? Te lo creas o no, fue, yo les pedí un año en sabática para venir a Madrid con mi familia y mis hijos por un año entero para estudiar las preparaciones que Cajal había hecho del cerebro humano en el 1889 y 1890, que estaban en el museo. Y estuve un año estudiando esas preparaciones con la idea de comprender lo que era el método, por qué funcionaba así, y tratar de comprender cómo fue posible que Cajal viera tanto y más que ver, que comprendiera tanto lo que era el cerebro. Cajal pone las bases de la neurociencia moderna, las establece Cajal en el 1890 y escribió 4 trabajos sobre el cerebro humano que son únicos en el mundo y nunca se han repetido hasta ahora que yo estoy estudiando eso, y son una cosa extraordinaria. La gente no los conoce, pero los publicó 4 trabajos. Uno, la corteza motora, la corteza visual, la corteza acústica y la corteza sensorio-motor. 4 trabajos divinos sobre el cerebro humano, lo primero que se había hecho del cerebro humano. Y ahí está. Y para mí ha sido la Biblia mía, o sea que y yo seguí esas mismas pautas, esas mismas cosas. Seguí. Y claro, lo he publicado enormemente. Además, yo era el jefe de autopsias pediátricas del centro médico y tenía acceso directo a los cerebros de los niños, y por eso yo quería aprender un método para estudiar. Y eso es lo que hice. Empecé a hacer Gordis y lo hice como Cajal. Yo nunca tuve una técnica en el laboratorio. Yo cortaba con una cuchilla de afeitar el cerebro y los iba pasando, ¿no? De pitridis a pitridis, tiñéndolos y qué sé qué, como hizo Cajal, ¿no? Y no los cubría con cubos, esto los cubría con la resina DAM, lo mismo que hizo Cajal. Y empecé a ver. Ayer di una charla muy interesante en la que decía que de la orientación del corte depende todo. Absolutamente. Es otra cosa que nadie sabía. Es muy importante. Ya ves tú. O sea, el cerebro, todo en el cerebro está espacialmente distribuido. Hay unas células que son como mi mano y otras células que las ves así. Otras células que las ves no las puedes ver nada más que mirando desde arriba, y son células tangenciales, y todo en el cerebro está establecido de esa manera, ¿no? Yo siempre digo, es como un libro, ¿no? Y cada página, cada sección que tú haces es una página del libro con una historia, y pasas la página, es otra historia, y lo tiene uno que estudiar eso poco a poco y extraerlo hasta que veas qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando en ese cerebro, ¿no? No es sencillo, ¿no? O sea, yo he dedicado 50 años de mi vida y todavía sigo estudiándolo, el cerebro humano, y todavía queda mucho por aprender. O sea, lo que yo he aprendido del cerebro humano es una millonésima parte de la estructura del cerebro
O sea, yo he aprendido muy poco y me ha llevado 50 años. ¿En qué se ha concentrado usted más? Si En la podemos- corteza motora. Ajá. Todo lo que el cerebro hace y piensa se manifiesta por una región, la corteza motora. Es la única que hace, porque el cerebro es un órgano motor. Lo que yo estoy pensando en la corteza visual o en la corteza temporal, no tengo ni idea hasta que la corteza motora no me dice lo que es. O sea, la expresión del cerebro siempre a través de la corteza motora. Y esa es la que yo he estudiado más, la corteza motora del cerebro, el desarrollo de eso. Ha estudiado los tipos de neuronas que lo componen, ¿Sí? ¿cierto? Su distribución espacial, los tipos de neuronas, los tipos de glía y los vasos sanguíneos, o sea, cómo entran los vasos en el cerebro, qué hacen una vez que están dentro, cuáles son los territorios que determinan. Eso es lo que he estudiado, más que todo. Y algo también muy interesante, si tengo bien entendido, la vascularización. En cerebros sanos y en O sea, cerebros con daño perinatal. No se lo puede explicar nadie, ni yo tampoco, que la primera vez en la historia del mundo que se ha estudiado cómo entran los vasos en el cerebro y de dónde vienen, lo publiqué yo hace 3 años. No. La primera vez en el mundo entero que eso se ve, hace 3 años. Yo no me Lo imagino publiqué. la neurociencia sin eso, ¿eh? Pues claro. Todo el mundo habla del cerebro. Y hay mucha habladuría, hay muchos libros, muchas cosas. Y cuando hay tanta cosa hablada, quiere decir que nadie lo entiende. Entonces es más fácil decir lo que quiera porque nadie lo entiende. Y eso es lo que está pasando. Tenemos una confusión horrible. Yo tengo un amigo profesor en la Clínica Mayo, que fue alumno mío y especialista en Alzheimer. Y le di, hablando el otro día, digo, bueno, ¿cuántos trabajos de Alzheimer tú crees que se han publicado? Y me dice, bueno, posiblemente alrededor de 20.000. Y entonces yo le digo, ¿y tú sabes lo que es el Alzheimer? Digo, no, me dice, no. ¿Y tú crees que alguien sabe lo que es el Alzheimer? No. Digo, entonces, ¿qué hacen 20.000 trabajos por ahí? Yo tengo una teoría, me voy a confesar. Creo que muchas veces nos volvemos especialistas de lo que menos entendemos, justamente, de lo que menos dominamos. Porque es más fácil, nadie te va a llevar la contraria porque nadie sabe nada. El cerebro humano hay que estudiar la estructura. Tenemos que comprender cómo está hecho, cómo sirve. Eso es lo que nos queda por hacer. Y cuando sepamos esa estructura, conoceremos qué es la epilepsia, qué es el autismo, qué es el Alzheimer, qué es la depresión, cosas que no sabemos porque no conocemos la estructura. Claro. del cerebro. Hay que estudiar el cerebro y eso es lo que yo he hecho toda la vida. Y eso es lo que comuniqué a los muchachos ayer en mi conferencia, que estaban todos emocionados, porque comprendieron que eso es lo que hay que hacer. O sea, Fundamental, claro. no es sencillo, ¿eh? Y a día de hoy, doctor, ¿a qué se dedica? ¿Eh? ¿Cómo es un día cotidiano en su vida? Yo me levanto a las 5 de la mañana. Todos los días, de toda la vida. Y trabajo, desayuno y trabajo ¿Dónde trabaja? en mi casa. ¿Así? Yo tengo todo lo necesario en el sótano de mi casa. Tengo 2.000 preparaciones, tengo microscopio, lo tengo todo allá. Entonces trabajo hasta las 8. A las 8 me doy un paseo de 1h30 y vuelvo, sigo trabajando y después por la tarde generalmente escribo o algo, esas cosas, pues ya está. Ese es mi día, siempre es mi día así. Aprendí a levantarme temprano porque mi querida esposa Teresa le dio una demencia y yo la cuidé durante 9 años. Wow. Yo la bañaba, le daba de comer, yo hice todo exclusivamente por ella hasta que muera. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana porque yo la levantaba a ella a las 9. Y desde las 5 a las 9 era mi tiempo. Yo podía ejercitar mi cerebro, mitigar la angustia espantosa de verla
perder poco a poco la persona e irse. Y entonces esas 4 horas yo las dediqué a trabajar, a estudiar, pero para salvar mi cabeza y mi espíritu del dolor espantoso de ver a un ser que uno quiere como desaparece de la vida, ¿no? Y no era eso, lo más difícil no era eso, lo más difícil es no poder hacer nada. Nunca en mi vida yo me he encontrado con un problema que no haya podido solucionar. Esta es la primera vez en mi vida que yo me enfrentaba con una realidad espantosa que no podía hacer absolutamente nada, ni medicina ni nada. Esperar que llegara la muerte y finalmente llegó. Entonces levantarme temprano y trabajar, lo aprendí desde entonces y he seguido con eso. O sea, y me va bien. Mi espíritu está tranquilo y eso me permite aprender. ¡Qué barbaridad! Es un hombre con mucha fortaleza. Bueno, Teresa tenía también mucha fortaleza. Teresa decía que yo era como un globo, pero que ella tenía la guita. Me dejaba ver un poco, pero después me tiraba para abajo. Fue fundamental en mi vida, fundamental, y claro, no la quise dejar. Mis hijos estaban preocupados por mí. Me decían, vas a morir tú antes que ella. Y digo, bueno, no. Ellos querían que yo la hospitalizara. Digo, nunca en la vida ya la hospitalizaré. Estaré con ella hasta que se muera. Se fue en su cama. Eran un buen complemento el uno para el otro. Y no me arrepiento de lo que hice. Y estoy convencido que si a mí me hubiera dado la demencia, ella hubiera hecho exactamente igual. Bueno, es una anécdota muy curiosa porque la conocí en Madrid, en la escuela de medicina, porque me equivoqué de curso. Entré en la clase que no era mía. Bendita equivocación. Y ahí estaba. El amor espera a uno donde menos Yo se no me lo espera. explicaré nunca lo que a mí me pasó, ¿no? Pero sí sé que ese año lo suspendí casi todo. La farmacología perdió todo su interés. ¿Puede la neurociencia explicar algo de lo que le pasó a usted? No, eso no lo explica nadie. Ni yo tampoco, yo no sé, ni lo he comprendido nunca. Ni nunca la comprendí, o sea que eso, la realidad de la vida es esa, o sea que yo no sé. Pero fue una parte muy importante en mi vida, muy importante. Qué bello. La acompañé hasta el último día. Bueno, doctor. Nos hemos puesto muy tristes de pronto. Sí, a mí me emocionó mucho, la verdad. Porque a veces la vida le da a uno justamente en aquello que está más volcado, ¿no? No se lo espera. Pero uno tiene que enfrentar a la vida con todo el coraje que uno tiene y hacer lo mejor que puedas hacer y ya está. Eso es lo que yo he hecho toda la vida. O sea, que sí, enfrentarme a realidades. La primera fue cuando fui a América sin nada. Pero sobreviví. Y soy profesor de una de las grandes universidades de Norteamérica. Yo no puedo pedir más por eso. Me han dado muchos premios, me han dado muchas cosas. No, desde luego, doctor, muchas gracias por su tiempo y por su entrega. Encantado, Porque estoy en España y esta es mi patria y me encanta. Y Granada, aquí me gradué hace 60 años, me gradué. se dice rápido. Yo voy para 86 años de edad, aunque no lo parezca. Bueno, creo que muchos de los jóvenes y de los no tan jóvenes tenemos un referente en usted. Así que muchas gracias simplemente por ser quien es. Por ser como Muchísimas es. gracias a vosotros. Y agradecido de ello, un privilegio haber estado aquí, rodeado de gente joven, con cerebros jóvenes, con grandes capacidades, y eso